Hay una verdad silenciosa sobre la naturaleza humana, una que a menudo se pasa por alto en el ruido de las relaciones modernas. Es esta: tendemos a valorar más lo que está fuera de nuestro alcance. El espacio entre dos personas, aunque invisible, puede tener más poder que la cercanía constante. Y cuando aprendemos a usar ese espacio con sabiduría, podemos despertar el anhelo de una manera que se siente casi atemporal. No se trata de trucos ni manipulación, sino de comprender cómo la mente y el corazón interactúan. Los estoicos nos recordaban a menudo que el deseo crece en la ausencia, no en la abundancia. Así como el silencio puede hacer que la música sea más conmovedora, o las sombras pueden dar profundidad a la luz, la moderación también puede profundizar la conexión entre dos personas. En este viaje exploraremos 5 principios arraigados en la psicología de la atracción, a veces llamada psicología oscura, porque tocan los rincones más recónditos de la mente. Pero aquí los abordaremos con serenidad y reflexión, no como armas, sino como espejos de la naturaleza humana. No se trata de métodos para controlar a otra persona, sino de maneras de comprender por qué la distancia, el misterio y el equilibrio pueden despertar emociones con más fuerza que las palabras o la presencia constante. Imagina esto como una guía sencilla, no como un manual de tácticas. Cada principio es como un trazo sutil en un lienzo, que moldea cómo alguien te recuerda cuando no estás presente. El objetivo no es que alguien dependa de ti, sino dejar una huella que no pueda borrar fácilmente. Así que comencemos. No con urgencia, sino con paciencia. No con ruido, sino con quietud. Porque a veces la forma más poderosa de que te extrañen es dar un paso atrás y dejar que el silencio hable por ti. 1. La silenciosa fuerza de la ausencia. Hay disciplina en dar un paso atrás, en dejar espacio donde antes la cercanía parecía constante. Para muchos, esto resulta antinatural. Creemos que estando presentes todo el tiempo podemos asegurar afecto. Sin embargo, a menudo ocurre lo contrario. La ausencia, guiada por la sabiduría y la moderación, puede crear una armonía que la presencia por sí sola no puede lograr. Los estoicos comprendían que el deseo se agudiza con la distancia. Cuando algo está siempre presente, nos acostumbramos a ello, pasa desapercibido, pero cuando se aleja, aunque sea brevemente, la mente empieza a volcarse hacia él, recordando su valor. Esto no es manipulación, es simplemente el ritmo de la atención humana. Piensa en alguien que una vez llenó tus días de conversación. Al principio, su presencia pudo haberte parecido natural, incluso común, pero cuando se fue, quizás porque viajó o se absorbió en sus propios asuntos, comenzaste a notar el silencio. En ese silencio, los pequeños detalles volvieron con nueva fuerza: el sonido de su risa, la firmeza de su voz, la forma en que te miraba en momentos de descuido. La ausencia nos recuerda lo que dábamos por sentado, nos enseña la virtud de la apreciación y disciplina tanto a quien se aparta como a quien espera. Para quien crea espacio, es un acto de contención, de elegir la libertad por encima de la necesidad constante. Para quien experimenta el espacio, es una silenciosa llamada al recuerdo. Cuando se practica con cuidado, la ausencia no debilita la conexión, sino que la fortalece. Como la pausa entre respiraciones, restaura la claridad, y en esa tranquila distancia, el vínculo no se rompe, sino que se profundiza, a medida que el corazón aprende una vez más lo que significa extrañar de verdad. 2. ¿Por qué una menor presencia crea más valor? En la vida, a menudo apreciamos más las cosas que encontramos con moderación. Los estoicos enseñaban que la abundancia puede adormecer nuestros sentidos, mientras que la moderación restaura nuestra claridad. Este principio se aplica de forma discreta, pero poderosa, a las relaciones humanas. Cuando siempre estamos presentes, siempre disponibles, nuestra presencia corre el riesgo de volverse ordinaria.
pero cuando aprendemos la disciplina de hacernos a un lado en ocasiones, nuestro valor aumenta a los ojos de los demás. Consideremos cómo experimentamos la belleza en la naturaleza. Un amanecer nos conmueve profundamente, no porque sea inusual, ocurre a diario, sino porque no siempre nos detenemos a contemplarlo. Sus colores suaves cobran fuerza gracias a su brevedad. De la misma manera, cuando limitamos nuestra presencia constante en la vida de alguien, le damos espacio para percibir el peso de nuestra ausencia y, a su vez, el valor de nuestro regreso. Esto no es una retirada fruto de la frialdad. Es una elección guiada por la armonía, por la comprensión de que el deseo y la apreciación necesitan un respiro. Dar menos presencia no es dar menos de uno mismo, es dar con sabiduría, con disciplina. Permite a ambas personas la libertad de reflexionar, sentir y regresar con renovada atención. En realidad, sentirnos extrañados no se trata de hacer más, sino a menudo de hacer menos. Se trata de saber cuándo el silencio habla más fuerte que las palabras y cuándo la ausencia pesa más que la presencia. Mediante esta moderación, mostramos resiliencia ante la atracción de la seguridad constante y ofrecemos a la otra persona el dulce regalo de la añoranza. Así, una menor presencia no disminuye el amor, lo profundiza, de la misma manera que el cielo nocturno nos hace agradecer la luz de la mañana. 3. El eco de los momentos emotivos. Lo que perdura en el corazón rara vez es el flujo constante de intercambios diarios, sino los pocos momentos que transmiten profundidad. Los estoicos observaron que la memoria no se forma por la cantidad, sino por la calidad. Un solo encuentro marcado por la presencia, la sinceridad o la armonía puede resonar mucho después de su fallecimiento. Cuando vivimos con disciplina, aprendemos a no dispersarnos en conversaciones o gestos interminables. En cambio, actuamos con intención. La razón nos recuerda que las palabras dichas sin cuidado se desvanecen rápidamente, pero las palabras alineadas con la verdad y la virtud permanecen. De la misma manera, una mirada o un silencio arraigado en la autenticidad tienen más poder que horas de charla vacía. La mente se aferra naturalmente a lo que se siente significativo y la trascendencia nace de la alineación con lo real. La tranquilidad surge cuando aceptamos que no podemos ser recordados por todo lo que hacemos ni deberíamos desearlo. Basta con ser recordados por momentos de armonía, donde la presencia era plena y el espíritu estable. El desapego nos ayuda en este sentido. No nos aferramos a la necesidad de ser recordados constantemente, ni buscamos el recuerdo con esfuerzo. En cambio, confiamos en que, cuando vivimos con virtud y claridad, los momentos que creamos dejarán su huella silenciosa. La libertad reside en esta aceptación, pues nos liberamos de la carga de forzar el recuerdo. Así, lo que hace que alguien nos extrañe no es el recuerdo constante de nuestra existencia, sino los raros momentos en que sentimos nuestra armonía con la suya. Estos momentos, aunque sencillos, resuenan suavemente en la mente como ondas que se extienden sobre aguas tranquilas. El eco permanece, no porque lo exijamos, sino porque la verdad perdura naturalmente. 4. Ocultar toda la historia. La naturaleza humana suele inclinarse hacia el deseo de ser plenamente conocidos. Compartimos, explicamos y revelamos, pensando que la apertura en abundancia creará cercanía. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la razón enseña moderación en todo, incluso en lo que revelamos. Retener una parte de nosotros mismos no es engañar, sino respetar el ritmo natural del descubrimiento. Cuando todo se pone sobre la mesa a la vez, la mente se acostumbra rápidamente. Lo que antes era intrigante se vuelve cotidiano y la curiosidad empieza a desvanecerse. Esto no es culpa del otro, sino una simple verdad de la atención.
Lo que está inmediatamente disponible se pasa por alto fácilmente. Al permitir el misterio, dejamos espacio para la reflexión. Les recordamos a los demás que siempre hay más por descubrir, más por comprender. Piensa en la frecuencia con la que la gente se apresura a explicar cada pensamiento, cada detalle, cada sentimiento. La intención suele ser inocente, buscar conexión, consuelo o cercanía. Sin embargo, con esta prisa se pierde la tranquilidad y se debilita la armonía profunda entre dos personas. La sabiduría estoica sugiere disciplina, hacer una pausa, permitir el silencio, dejar que la comprensión se desarrolle con el tiempo. El desapego es la clave. No nos aferramos a la necesidad de ser comprendidos plenamente en todo momento. Aceptamos que algunas verdades se revelan mejor gradualmente y otras pueden permanecer en el olvido sin pérdida alguna. En esta aceptación reside la libertad, pues ya no estamos atados por la urgencia de la autoexposición constante. Guardarse toda la historia, entonces, es un acto de virtud. Demuestra paciencia, resiliencia y respeto por el desarrollo natural de la conexión. Lo que no se dice no nos disminuye, sino que fortalece el vínculo, dando a la otra persona motivos para recordar, reflexionar y tenernos presente. 5. El equilibrio entre lo cercano y lo lejano. La vida misma nos enseña equilibrio, demasiado de un elemento y se pierde la armonía. Los estoicos nos recordaban a menudo que la virtud reside en el camino intermedio, donde la razón nos aleja del exceso y nos guía hacia la proporción. Esta lección también se aplica con suavidad a las relaciones. La cercanía nutre, pero sin distancia puede volverse asfixiante. La distancia preserva la libertad, mientras que la cercanía mantiene la calidez. Juntas forman un ritmo. Cuando estamos siempre cerca, la otra persona puede acostumbrarse a nuestra presencia, y en esa familiaridad el deseo se debilita. Sin embargo, si nos retiramos demasiado, corremos el riesgo de crear vacío en lugar de anhelo. La sabiduría no se encuentra en un extremo ni en el otro, sino en el equilibrio entre ambos. Es como la marea que sube y baja. Su propio movimiento es lo que mantiene viva la orilla. La razón nos lleva a aceptar que ni la cercanía constante ni la ausencia permanente son sostenibles. La disciplina nos exige reconocer cuándo es el momento de avanzar con presencia y cuándo es el momento de retroceder con moderación. Ambas acciones requieren conciencia, ambas requieren cuidado. El desapego nos permite evitar aferrarnos a ninguno de los dos estados. No tememos ni la ausencia ni la presencia. Dejamos que ambos se desarrollen con naturalidad, sabiendo que la armonía se preserva no mediante la fuerza, sino mediante el equilibrio. De esta manera nos mantenemos resilientes, libres de la ansiedad de ser demasiado o demasiado poco. Al practicar este ritmo, creamos una experiencia viva y estable. La cercanía brinda calidez, la distancia renueva el aprecio. Juntos forman un ciclo tranquilo que mantiene presente el anhelo sin romper la tranquilidad. Y es en este equilibrio donde uno realmente se extraña, no por estar ausente solo, ni por estar cerca sin pausa, sino por encarnar ambos con sabiduría. 6. Convertirse en alguien que valga la pena recordar. Echar de menos no es solo cuestión de ausencia. La ausencia por sí sola es vacía a menos que lo presente tenga peso. Los estoicos nos recuerdan que la virtud es la verdadera medida de una persona, y es a través de nuestro carácter que dejamos huellas que perduran más allá del momento. Si queremos ser recordados, primero debemos vivir de una manera que sea digna de ser recordada. Esto no se logra con grandes gestos, ni con un esfuerzo constante por llamar la atención. Se logra con constancia, razón y armonía. Cuando nuestras acciones reflejan disciplina e integridad, dejan huella de forma natural.
Los demás recuerdan no solo lo que hicimos, sino también cómo nos comportamos, con paciencia, claridad y resiliencia. Piensa en cómo la tranquilidad moldea la presencia. Un espíritu sereno tranquiliza a quienes lo rodean. Una mente disciplinada inspira confianza. Un corazón guiado por la aceptación y la libertad no se aferra y en este mismo desapego se valora más. Las personas no se sienten atraídas por los inquietos ni los necesitados, sino por quienes encarnan el equilibrio. Convertirse en alguien memorable no requiere actuación. Es el arte silencioso de vivir bien. Hablar con significado en lugar de excesos. Actuar con propósito en lugar de impulsos. Escuchar con atención en lugar de distracciones. Estas sencillas prácticas, repetidas con disciplina, crean una impresión que perdura de forma natural. Cuando llega la ausencia, como siempre ocurre, lo que queda en la mente del otro no es una sensación de carencia, sino el eco de estas virtudes. Recuerdan la firmeza, la armonía y la libertad que encarnabas, y como estas cualidades son raras, dejan una huella que el tiempo no puede borrar fácilmente. Así, extrañar profundamente no es perseguir la memoria, sino vivir de una manera que haga difícil el olvido. 7. ¿Cómo la mirada de los demás moldea el deseo? Los estoicos reflexionaban a menudo sobre cuánto influye la percepción en el comportamiento humano. Rara vez vemos las cosas como son. Las vemos como nos aparecen, filtradas por la opinión y la comparación. Esta verdad se extiende a las relaciones. La percepción que los demás tienen de nosotros suele determinar cómo nos valoran quienes nos rodean. Cuando alguien es visto con respeto, admiración o aprecio, esa imagen influye discretamente en el deseo. No es vanidad, es simplemente la forma en que la mente evalúa el valor. Aprendemos a notar lo que otros notan. Así como un objeto admirado por muchos se siente más preciado, una persona cuyo valor es reconocido más allá de nosotros comienza a brillar con mayor significado. Esto no significa que debamos buscar la aprobación como objetivo constante. La disciplina estoica nos advierte contra la dependencia de los elogios o el juicio de la multitud. En cambio, el enfoque se centra en vivir con virtud, mostrar justicia, resiliencia y armonía en nuestro trato con los demás. Cuando encarnamos estas cualidades, el respeto surge de forma natural, y con él la percepción de valor que discretamente moldea la atracción. La razón nos recuerda que no podemos controlar los pensamientos ajenos, pero sí nuestra conducta. La tranquilidad surge cuando aceptamos este límite, sin dejar de vivir de una manera que nos genere estima. Al hacerlo, nos volvemos admirados y recordados, sin buscar ninguno de los dos resultados. Así, cuando los demás nos miran con respeto, creamos un reflejo que magnifica nuestro valor ante alguien que deseamos que nos extrañe. Su deseo crece no por la fuerza, sino por el reconocimiento de la armonía que mantenemos con el mundo. De esta manera, la mirada de los demás se convierte en un espejo silencioso que les recuerda el valor que tenemos. 8. Hablar menos, significar más. Los estoicos solían aconsejar la moderación al hablar, recordándonos que las palabras son poderosas precisamente porque son limitadas. Hablar sin medida es dispersar el significado, pero hablar con disciplina es dar peso a cada palabra. En las relaciones, este principio se mantiene fiel. No es la abundancia de palabras lo que hace que uno sea recordado, sino la claridad y la sinceridad que hay detrás de ellas. Cuando nos sentimos inseguros o tememos ser olvidados, surge la tentación de llenar el silencio con mensajes, explicaciones o palabras tranquilizadoras constantes. Sin embargo, la razón nos enseña que esto solo le resta valor. Lo omnipresente se vuelve cotidiano, y las palabras pierden fuerza cuando se pronuncian sin pausa. En cambio, cuando damos espacio,
Cada palabra que se ofrece se recibe con mayor atención. La tranquilidad proviene de aceptar que no necesitamos ser escuchados a cada instante. El desapego nos enseña a resistir la tentación de la sobreexpresión, confiando en que la verdadera conexión no se desvanece en el silencio. Esta moderación no es frialdad, sino armonía, la comprensión de que la presencia se puede sentir incluso sin recordatorios constantes. Cuando hablemos, que sea con intención, honestos, mesurados y con virtud. Un solo comentario reflexivo tiene mayor peso que muchos comentarios apresurados. Se recuerda no por su cantidad, sino por su profundidad. Así, al hablar menos y expresar más, practicamos la disciplina en la comunicación. Ofrecemos libertad al otro, quien no se ve abrumado por un ruido interminable, sino invitado a recordar nuestras palabras con claridad. Y en este equilibrio entre silencio y palabra, creamos no vacío, sino una presencia duradera, esa que perdura en la mente mucho después de terminar la conversación. 9. El sutil peso de la imprevisibilidad. Los seres humanos se sienten atraídos por el ritmo, pero también por la sorpresa. Los estoicos observaron que, si bien el orden aporta estabilidad, la variación despierta la atención. En las relaciones, esta verdad se revela discretamente. Cuando cada acción es predecible, el interés se convierte en hábito, pero ante un atisbo de incertidumbre, la mente permanece alerta, atenta y comprometida. La imprevisibilidad aquí no es caos ni un juego de manipulación. La razón nos recuerda que los extremos solo generan confusión. La disciplina reside en el equilibrio, ofrecer presencia y cuidado, pero permitir momentos de diferencia que mantengan viva la conexión. Así como las estaciones cambian sin previo aviso, pero aún en armonía, también nuestras acciones pueden tener un sutil elemento de sorpresa sin perder su carácter. Piensa en cómo se altera la tranquilidad cuando la vida se vuelve monótona. En la monotonía, la mente divaga, dando las cosas por sentado. Pero cuando algo sucede inesperadamente, un silencio reflexivo, una pausa en la rutina, un cambio de ritmo, lo cotidiano se renueva. Empezamos a notar de nuevo lo que ya existía. Para quien desea ser recordado, la imprevisibilidad sirve como un silencioso recordatorio de libertad. Demuestra que no estás atado por la costumbre ni por la necesidad constante. Refleja resiliencia, pues te mueves con soltura en lugar de aferrarte a patrones rígidos, y refleja desapego, pues confías en que la conexión no requiere repetición constante para perdurar. Al practicar esto, se mantiene la armonía, suficiente estabilidad para generar confianza, suficiente variación para mantener la mente despierta. Es este sutil equilibrio el que deja a la persona preguntándose, reflexionando y, a su vez, perdiéndose aquello que no se puede anticipar por completo. La imprevisibilidad, cuando es guiada por la sabiduría, no perturba el amor, lo profundiza, haciendo que la presencia se sienta viva cada vez que regresa. 10. La sabiduría de saber cuándo parar. Hay una fuerza silenciosa en saber cuándo se ha dado suficiente. El deseo humano a menudo nos impulsa a hacer más, a decir más, a llegar más lejos. Tememos que si nos detenemos, seremos olvidados. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la moderación es a menudo la máxima expresión de la razón. Dar un paso atrás en el momento oportuno no es debilidad, sino disciplina. En las relaciones, el impulso de excederse puede ser fuerte. Damos incesantemente de nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestra presencia, con la esperanza de asegurar cercanía. Pero, en realidad, ofrecer demasiado entorpece la apreciación. Así como el paladar pierde su sensibilidad cuando se ve abrumado por la dulzura, también lo hace el corazón cuando se le inunda sin descanso. La armonía no se preserva con el exceso, sino con el equilibrio,
y el equilibrio requiere saber cuándo parar. Esta detención no es abandono, es un acto de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Al retirarnos con suavidad, permitimos la reflexión, concedemos libertad, que es el caldo de cultivo donde el deseo crece silenciosamente. Nunca detenerse es negarle al otro la oportunidad de extrañarnos. Avanzar siempre es debilitar el vínculo que buscamos fortalecer. La aceptación juega su papel aquí. Debemos aceptar que no podemos controlar cómo se sienten los demás, ni exigir su recuerdo por la fuerza. Nuestra tarea es solo vivir con virtud, hablar con sinceridad, actuar con integridad y dar un paso atrás con claridad cuando el momento lo requiere. Lo que sigue no está bajo nuestro control, y el estoico encuentra paz en esta verdad. La resiliencia también importa. A veces, detenerse resultará incómodo. El silencio puede resultar pesado. Sin embargo, la resistencia nos enseña que la tranquilidad no reside en la actividad constante, sino en la confianza en que lo real permanecerá. Así, la sabiduría de saber cuándo parar es una forma de libertad. Nos libera de la compulsión de hacer siempre más, libera al otro del peso del exceso, y permite que el vínculo respire, se fortalezca y se renueve. Detenerse no es perder, es permitir, y a menudo es en esta pausa apacible donde más se nos recuerda. Conclusión. Al llegar al final de esta reflexión, recuerden que el anhelo no se crea con la fuerza, sino con el equilibrio, entre la presencia y la ausencia, entre la palabra y el silencio, entre la cercanía y la distancia. Extrañar profundamente tiene menos que ver con la táctica y más con cómo vivimos, con disciplina, con armonía, sin excesos. Ahora bien, una idea que puede sonar controvertida. Quizás la verdadera manera de hacer que alguien te extrañe sea no desearlo en absoluto. Cuanto más nos aferramos al deseo de ser recordados, más se desvanece. Pero cuando vivimos con virtud, aceptando lo que está bajo nuestro control y liberando lo que no, dejamos huellas que ningún esfuerzo podría crear. De esta manera, ser extrañado ya no es el objetivo, sino la consecuencia natural de vivir con sabiduría. Me encantaría saber qué te parece esta perspectiva. ¿Has notado cómo la ausencia, el silencio o la restricción han moldeado tus propias conexiones? ¿Qué principios de este tema se sienten más acertados en tu vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Me encantaría leerlas y conectar con tus pensamientos. Hasta entonces, llevad estas reflexiones con serena fortaleza.